Esta historia comienza una noche tranquila en la ciudad de Nueva York, cuando algo sucedió que dejó una pregunta abierta que todavía, más de medio siglo después, continúa dividiendo a expertos, investigadores y sociólogos. Una joven luchando por su vida, vecinos que escucharon sonidos extraños, ventanas encendidas, silencios que parecían imposibles y una ciudad que al día siguiente se convirtió en símbolo de una reflexión profunda sobre el comportamiento humano, la responsabilidad social y la manera en que las personas reaccionan ante una emergencia. Este es el caso de Kitty Genovese, una mujer joven que salió como cualquier otra noche después de su trabajo, sin imaginar que su historia se convertiría en uno de los hechos más analizados de la historia moderna. Nueva York, a mediados de los años 60, no era la ciudad segura y turística que el mundo ve hoy. Era una época en la que la delincuencia urbana iba en aumento, la policía no tenía la tecnología actual, y los barrios estaban llenos de contrastes sociales. Había zonas muy tranquilas durante el día, pero con una atmósfera tensa cuando caía la noche. Sin embargo, muchos ciudadanos seguían su vida cotidiana con normalidad. Uno de ellos era Kitty Genovese, una joven de ascendencia italiana que trabajaba como encargada de un bar y era conocida por tener una personalidad alegre, sociable y responsable. Para quienes la conocían, era alguien que siempre sonreía y que transmitía una seguridad natural. Era una mujer que se había mudado recientemente al barrio de Queens, buscando tranquilidad, independencia y mejores oportunidades. La noche en que todo ocurrió, Kitty salió de trabajar y condujo su automóvil hasta su edificio, como lo hacía muchas veces. Era una zona llena de complejos residenciales, calles silenciosas y edificios donde las personas estaban ya en sus casas preparando el descanso. Kitty estacionó su vehículo y comenzó a caminar hacia la entrada. Pero aquella noche, algo ocurrió que cambiaría para siempre la percepción del vecindario y, años más tarde, incluso la forma en que se estudia el comportamiento social. Algunos vecinos escucharon voces, otros dijeron haber visto sombras desde sus ventanas, otros recuerdan haber escuchado llamadas de auxilio. Sin embargo, la reacción general fue quedarse en casa, observando sin intervenir. Con el paso de los minutos, Kitty logró acercarse al edificio y tratar de pedir ayuda. Pero lo que sucedió después se convirtió en la parte más polémica del caso. La joven cayó en la entrada del complejo y varios residentes observaron desde sus ventanas sin bajar. Algunos encendieron las luces, otros se asomaron y volvieron a su habitación. Lo más inquietante es que, según algunas versiones de la época, decenas de personas estuvieron al tanto de que algo grave sucedía, pero nadie actuó inmediatamente. Este comportamiento se convertiría más adelante en el punto clave que haría que el caso de Kitty Genovese trascendiera mucho más allá de la crónica policial. Se transformó en el ejemplo más citado del fenómeno conocido como indiferencia colectiva. Una situación en la que muchas personas presencian algo que requiere ayuda urgente, pero nadie actúa porque se asume que otro lo hará. En la época, el periódico más importante de la ciudad publicó que 38 personas presenciaron el suceso sin intervenir. Estas cifras generaron indignación mundial. Expertos, psicólogos, académicos y autoridades comenzaron a preguntarse cómo era posible que tantas personas vieran una situación tan grave y no actuaran. Lo que ocurrió no solo impactó por la tragedia en sí, sino por la idea de que una ciudad entera se quedó mirando sin hacer nada. Sin embargo, con el paso de los años, surgirían nuevas investigaciones que demostrarían que aquella cifra era exagerada y que muchos detalles no habían ocurrido tal como se creía. Pero en ese momento, la impresión fue gigantesca. La ciudad fue señalada como símbolo de apatía urbana, y el caso se convirtió en titular de noticieros internacionales. Esa noche, uno de los vecinos finalmente decidió bajar y acercarse a Kitty. La encontró en un estado crítico y pidió ayuda rápidamente. Minutos después, llegó la asistencia médica,
pero ya era tarde. Kitty Genovese fue trasladada al hospital sin poder recuperarse. Su familia recibió la noticia al día siguiente, y lo que para ellos era una tragedia personal, comenzó a convertirse en un fenómeno sociológico. La policía interrogó a los vecinos del edificio y muchos reconocieron haber escuchado algo extraño, pero no haber actuado de inmediato. Algunos dijeron que pensaron que era una discusión de pareja, algo personal, algo que no era su responsabilidad. Otros dijeron que sí querían actuar, pero asumieron que alguien más ya lo había hecho. Esa idea, la creencia de que otro lo solucionará, se transformó en la clave del estudio que llevaría este caso a los libros de historia. Los periódicos hicieron del caso un ejemplo de cómo la sociedad podría fallar cuando la responsabilidad se diluye entre un grupo numeroso. No se trataba de que nadie quisiera ayudar, sino de que todos pensaron que otro lo haría. Este fenómeno se conoce desde entonces como difusión de responsabilidad. Cuantas más personas hay presentes, menor es la probabilidad de que una de ellas actúe, porque todas sienten que no son las únicas que pueden hacerlo. Los investigadores sociales vieron en el caso de Kitty el ejemplo perfecto para estudiar este comportamiento. A partir de ese día, comenzaron a realizarse estudios reales en los que se analizaba cómo reaccionaba la gente ante diferentes emergencias. En uno de los más famosos, se colocaba a una persona en una sala con humo, entrando lentamente. Cuando la persona estaba sola, salía rápidamente a pedir ayuda, pero cuando había otras 4 personas en la habitación, nadie se movía, porque todos esperaban la reacción de los demás. El caso real de Kitty había inspirado décadas de estudios universitarios, artículos académicos, documentales y películas alrededor del mundo. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos periodistas comenzaron a revisar los archivos originales del caso y descubrieron que la historia había sido contada con algunas imprecisiones. No todos los supuestos testigos estaban despiertos en ese momento. Algunos solo escucharon un sonido breve sin saber su origen. Otros llamaron a la policía, pero el sistema de emergencia de la época era distinto al actual, y las llamadas no siempre quedaban registradas. Además, la afirmación de que 38 personas observaron todo sin hacer nada se volvió con el tiempo una cifra simbólica, no necesariamente exacta. Aunque esto no cambia el trágico desenlace, sí abre una nueva perspectiva sobre cómo la narrativa de los medios puede moldear el impacto social de un caso real. Pero incluso con estas revisiones históricas, el caso de Kitty Genovese sigue siendo uno de los más relevantes de la historia moderna, porque generó cambios concretos en el funcionamiento de asistencia ciudadana. Después de los análisis realizados por sociólogos y psicólogos, varias ciudades del mundo comenzaron a modificar sus sistemas de emergencia para que la gente pudiera pedir ayuda de manera más rápida y eficiente. En Nueva York, por ejemplo, se reforzó el sistema telefónico de emergencias, se mejoraron los tiempos de respuesta y se impulsaron campañas para concientizar a la población sobre la importancia de actuar cuando se presencie una situación de peligro. Incluso años después, los investigadores señalaron que si el sistema de asistencia hubiera sido más rápido aquella noche, quizás la historia habría sido diferente. La primera parte de esta historia muestra cómo una tragedia individual se transformó en una reflexión colectiva sobre la naturaleza humana. Como un grupo de vecinos se convirtió en símbolo involuntario de un fenómeno psicológico universal, y como una sola noche encendió el debate más profundo sobre la empatía, el sentido de comunidad y la responsabilidad compartida. La segunda parte continuará con la investigación posterior, cómo se descubrió la verdad, cómo cambió la percepción del caso con los años y por qué todavía hoy, más de 50 años después, Kitty Genovese sigue siendo una figura central en el estudio del comportamiento humano. La historia de Kitty Genovese no terminó la noche en que sucedieron los hechos. De hecho, fue después cuando comenzó el verdadero impacto. La policía inició la investigación entrevistando a los vecinos del edificio y revisando los alrededores, intentando entender qué había pasado exactamente. Lo sorprendente fue que muchos residentes del lugar sí recordaban haber escuchado algo. Algunos incluso habían mirado por la ventana e identificado a Kitty en una situación desesperada. Sin embargo, por distintas razones, no intervinieron en el momento.
Algunos pensaron que se trataba de una discusión común, otros asumieron que ya alguien había llamado a las autoridades, y algunos simplemente no sabían qué hacer. Esta reacción fue el punto de partida para que el caso se convirtiera en uno de los más estudiados en relación con el comportamiento social. En los primeros días la noticia pasó casi desapercibida, no se convirtió en tema nacional, sino hasta que un reportaje de un periódico importante publicó la versión que aseguraba que 38 personas habían sido testigos sin hacer nada. La cifra generó un impacto mundial. De pronto la historia ya no era una tragedia individual, sino el reflejo de una pregunta que todavía hoy sigue siendo una de las más difíciles de responder. ¿Qué hace que un grupo grande de personas permanezca pasivo ante una situación que requiere ayuda urgente? El artículo afirmaba que los vecinos estaban tan acostumbrados a escuchar discusiones, peleas y sonidos de la calle que no distinguieron el nivel de gravedad de la escena. Esa publicación convirtió el caso en símbolo de la indiferencia urbana y de la incapacidad de reaccionar cuando la responsabilidad es compartida por muchas personas. Este fenómeno no era nuevo, pero jamás había sido tan visible. Psicólogos de distintas universidades comenzaron a investigar el comportamiento de los grupos ante emergencias y descubrieron que este patrón se repetía una y otra vez. Cuando una persona está sola y presencia una situación grave, suele reaccionar con rapidez. Pero cuando hay varias personas presentes, es común pensar que alguien más actuará. Este efecto llevó a la creación de un concepto que se estudia en escuelas, universidades y academias de seguridad alrededor del mundo. El fenómeno del espectador, Kitty, se convirtió en la persona asociada para siempre con ese concepto. A partir de ese momento se diseñaron estudios reales en los que se analizaba cómo actuaban las personas frente a incidentes controlados. Algunos experimentos colocaban a una persona aparentemente desmayada en una avenida peatonal. Cuando alguien pasaba, solo detenía su camino para ayudar. Cuando había muchas personas alrededor, casi nadie se acercaba, porque cada observador asumía que la responsabilidad no era únicamente suya. Pero el caso de Kitty Genovese es aún más profundo porque años después surgió una nueva discusión. Los investigadores comenzaron a revisar los archivos originales y se dieron cuenta de que la historia había sido contada de manera incompleta. Muchos testigos no habían visto la escena con claridad. Algunos escucharon un sonido breve sin saber qué estaba pasando. Uno de los vecinos sí llamó a las autoridades, pero el sistema telefónico de la época no dejaba registros detallados. La cifra de 38 testigos se convirtió con el tiempo en un símbolo exagerado. No había confirmación de que todos hubieran visto la escena completa o que hubieran entendido la gravedad de lo que ocurría. Eso llevó a preguntarse si la historia se había convertido en un reflejo de cómo los medios pueden influir en la percepción social. Una tragedia personal se transformó en un espejo colectivo que mostraba los miedos y preocupaciones de una gran ciudad en ese momento histórico. Esto no significa que los hechos fueran menos importantes. Incluso con las aclaraciones posteriores, la esencia del suceso seguía siendo profundamente inquietante. Una joven luchando por su vida frente a un edificio lleno de personas que no actuaron en el momento. Investigadores sociales comenzaron a plantear una pregunta que se volvió esencial. ¿Realmente las personas eran indiferentes o estaban confundidas sin saber qué hacer? Muchos testigos revelaron más tarde que sí querían intervenir, pero sentían temor o incertidumbre. Para ellos, era difícil distinguir si lo que escuchaban era un evento grave o algo cotidiano en una ciudad ruidosa. En ese momento no existían campañas de ayuda ciudadana ni sistemas estandarizados que enseñaran cómo actuar ante una emergencia. La reacción no fue necesariamente falta de empatía, sino falta de información y preparación. El caso provocó cambios reales. Muchas ciudades comenzaron a modificar sus sistemas de asistencia. Se crearon números de emergencia simplificados. Se publicaron guías ciudadanas que enseñaban cómo actuar si se presenciaba una situación de peligro. También se implementaron campañas para promover la intervención directa cuando fuera seguro hacerlo. Las escuelas comenzaron a enseñar que nunca se debe asumir que otro se hará cargo. Incluso se iniciaron debates sobre la responsabilidad social en los espacios públicos. La historia de Kitty
tuvo consecuencias legales también. Algunos estados comenzaron a considerar leyes que exigían intervenir o reportar cuando se presenciara una situación grave. La tragedia abrió un camino para diseñar sistemas comunitarios más conscientes, porque demostró que la falta de acción puede tener consecuencias irreversibles. Años más tarde surgieron nuevas versiones sobre las reacciones de aquella noche. Algunos testigos recordaron haber visto las ventanas iluminadas y asumieron que otros ya habían llamado a la policía. Uno de los residentes incluso bajó a ayudar cuando ya era tarde. Algunos investigadores señalan que ese detalle muestra que sí existió intención de ayudar, pero el tiempo jugó en contra. Los análisis posteriores señalaron que quizá la versión difundida por los periódicos de la época se centró demasiado en el aspecto dramático sin contemplar todas las variables humanas y contextuales. Sin embargo, el impacto ya estaba hecho. Kitty Genovese se convirtió en símbolo mundial de un tema que inquieta a toda sociedad. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a involucrarnos cuando alguien necesita ayuda urgente? Con el paso de los años, periodistas y académicos revisaron el caso con una mirada más equilibrada. Descubrieron que la historia había sido más compleja de lo que se contó en un primer momento. Algunos testigos sí habían intentado pedir asistencia. Otros simplemente no entendieron lo que estaba pasando. Algunos investigadores argumentaron que responsabilizar al vecindario completo no era justo. Una ciudad no puede analizarse a partir de una sola noche. Este nuevo enfoque no elimina la tragedia, pero ofrece una visión más humana. No todos los ciudadanos ese día fueron indiferentes. Muchos simplemente estaban confundidos, dormidos o sin herramientas para reaccionar de forma adecuada. Y aún así, el caso se convirtió en un punto de inflexión que cambió para siempre la manera en que se estudia la psicología del comportamiento frente a emergencias. Incluso hoy se sigue utilizando el caso de Kitty en universidades de todo el mundo para analizar cómo la responsabilidad compartida puede diluir la acción individual. La tragedia de Kitty no solo marcó una familia y una comunidad, también transformó la manera en que las ciudades modernas piensan en la seguridad colectiva. Gracias a esa historia surgieron programas de patrullaje comunitario, campañas de educación ciudadana y sistemas de respuesta más rápidos. Se entendió que en una ciudad grande, nadie puede asumir que los demás se harán cargo. Cada persona cuenta y cada decisión tiene peso. La historia de Kitty Genovese sigue viva porque plantea una pregunta que nunca pierde actualidad. ¿Qué haríamos nosotros si viéramos a alguien necesitando ayuda en un momento crítico? Esa pregunta sigue sin una respuesta única. Algunos actuarían sin dudar. Otros necesitarían tiempo para entender la situación. Otros sentirían miedo. Lo que sí cambió desde entonces es que el mundo aprendió que ninguna tragedia debe depender del silencio colectivo. Hoy existen herramientas, sistemas y campañas que nacieron gracias a aquella noche y que ayudan a que otras situaciones parecidas terminen de manera diferente. Kitty se convirtió en un símbolo de la importancia de mirar más allá de la ventana, de reaccionar cuando alguien necesita apoyo y de comprender que incluso una decisión pequeña puede marcar la diferencia. Su nombre quedó grabado en la memoria social, no solo por lo ocurrido aquella noche, sino por todo lo que vino después. Cambió leyes, inspiró estudios, fue tema de investigación en todo el mundo y continúa recordándose como una lección sobre la responsabilidad compartida. Un caso que enseñó al mundo que cuando nadie actúa, el resultado puede ser irreversible y que a veces una sola voz marca la diferencia entre la tragedia y la esperanza.